En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra meditación sobre el catecismo básico para adultos. Y esto es la última charla acerca del credo. Ustedes saben que nuestro Señor mandó a sus embajadores, a sus servidores, a sus sacerdotes, a sus apóstoles, que eran sacerdotes, a todo el mundo, a predicar el Evangelio a todas las naciones y bautizarlas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles fueron predicar, enseñar, bautizar, dar el Espíritu Santo a muchas personas en todo el mundo romano de su época. Y poco a poco se escribió una parte del mensaje de Cristo que llamamos los 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Después las epístolas, los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis, lo que va a formar 27 libros del Nuevo Testamento. Pero vemos por la Biblia que todo no está escrito, no está escrito. San Juan dice en los 2 últimos capítulos de su evangelio, al final dice: si hubiéramos escrito todo, no cabrían los libros en el mundo. Entonces, lo que no fue escrito, bien, eso se llama tradición apostólica, entregado por la Iglesia, que es columna y sostén de la verdad. 1 Timoteo 3:15. San Pablo, por ejemplo, dice a los tesalonicenses, segunda carta 2:15, dice: manténgase firmes en las tradiciones en las cuales fuisteis adoctrinados, sea de viva voz o sea por carta nuestra. Viva voz es la tradición apostólica, la palabra de Dios comunicada oralmente, y carta, lo que va a ser, el escrito, lo que vemos Biblia hoy, Nuevo Testamento. Todos los apóstoles que fueron a predicar, enseñar, bautizar, enseñaron un resumen de la fe que llamamos el credo o símbolo de los apóstoles, que contiene 12 artículos, 12 puntos fundamentales. Es lo que hemos tratado de explicar, de presentar brevemente en estas charlas hasta la de hoy. Entonces el credo tiene 2 fórmulas: la fórmula corta de los apóstoles y la fórmula más explicada que se reza los domingos en la misa. ¿Qué decimos en el credo? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y el credo largo dice: de las cosas visibles e invisibles. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y el credo largo dice: Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, misma sustancia divina que el Padre, para rechazar la herejía de Ario, que negaba la divinidad de Cristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, a los lugares de abajo, donde estaban las almas de los justos del Antiguo Testamento, lo que llamamos el seno de Abraham, lo que llamamos el limbo de los patriarcas. Descendió a los infiernos, no al infierno, a los infiernos, lugares de abajo, donde estaban las almas de los justos del Antiguo Testamento. Y al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá viene a juzgar los vivos y los muertos. Concretamente, todo esto es un resumen muy concentrado de las verdades del Evangelio. Porque Cristo dijo: prediquen, se bauticen, el que cree se bautiza, el que no cree se condena. Entonces, ¿qué creer? Es bien creer en esos puntos fundamentales. Después dice: creo en el Espíritu Santo, y el credo largo dice: Señor y dador de vida, venerado, adorado, igual que el Padre, el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la Santa Iglesia. ¿Cuál Iglesia? Católica, la que Cristo fundó, la que es la cristiana universal.
Y por eso no puede haber iglesias, no puede haber iglesias. Hay una fe, un bautismo, un Señor, un Dios y una iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a tener mi iglesia. Creo en la comunión de los santos. Hemos visto que todos los cristianos del cielo, de la tierra, del purgatorio pueden ayudarse mutuamente. Y estos bienes comunes de los cristianos son la gracia, los sacramentos, la liturgia, y podemos ayudarnos mutuamente. Creo en el perdón de los pecados. Sí, Cristo, que es Dios todopoderoso, dio a su iglesia, a sus apóstoles, que eran sacerdotes, el poder de perdonar los pecados. Recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que quedar retenidos. Y finalmente decimos, creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. Es lo que hemos tratado de explicar en todas estas charlas. Creo en la resurrección de la carne. Hemos dicho que al final del mundo habrá resurrección de todos, y para Dios nada es imposible. Dios a la resurrección va a recompensar los cuerpos de los justos, resucitarán gloriosos, hermosos, jóvenes, sin ningún defecto y estado adulto. Algo maravilloso, muy hermoso. Y los cuerpos de los pecadores, de los condenados, sí resucitarán, pero horribles. El pecado va a aparecer sobre el cuerpo, que es algo horrible, horrible a ver. Después habrá el juicio universal. Ahora, el juicio universal, concretamente, es confirmación del juicio particular. ¿Por qué? Porque cuando un alma sale del cuerpo, entra en la eternidad. Ya no puede pecar, uno puede arrepentirse, uno puede merecer. Si salió de este mundo reconciliada, perdonada, arrepentida, en estado de gracia, de amistad con Dios, y bien se salvará, aunque pase un rato el purgatorio, sube al cielo, al paraíso. Y si el alma salió el día de la muerte en pecado mortal, cae en el infierno y nunca más saldrá del infierno. En el juicio, ¿qué va a pasar? El juicio particular va a ser confirmado, pero de manera pública, porque cuando el alma se separa del cuerpo, pasa el juicio de Cristo Dios. Entonces ve su vida tal cual. Si está en gracia y santidad, se salva, dijimos, aunque pase por purgatorio. Y si muere en pecado mortal, cae en el infierno. Este juicio pasa entre el alma y nuestro Señor Jesucristo. Ahora, al juicio final, ¿qué pasa? Al juicio final, todos resucitan, todos resucitan, y Cristo, en toda su majestad, va a hacer un juicio público. En lo concreto, es el mismo juicio particular del momento de la muerte, pero esta vez será público frente a toda la humanidad. Todos los que mueren en gracia y en santidad, la gente verá su vida, aunque hayan sido pecadores arrepentidos, el pecado perdonado ya no existe, y terminaron reconciliados con Dios en gracia y en santidad. Y los que murieron en pecado mortal, y bien sus pecados, van a aparecer delante toda la humanidad. Y finalmente, después de esta manifestación de las conciencias y de la confirmación pública frente a toda la humanidad del juicio particular, y bien los buenos irán a la vida eterna, vengan los benditos de mi Padre, recibir la herencia eterna preparada por ustedes, y a los malos dirán, váyanse malditos, ¿a dónde? Bien, al suplicio eterno, al infierno eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Y el Evangelio dice, San Mateo 25:46, irán estos, los malos, al suplicio eterno, y los justos a la vida eterna. Y bien, es tremendo esto, es algo tremendo. Nunca más saldrán de ahí. Y todos que han pecado a lo tonto, por vergüenza falsa, por respeto humano, por intereses, etcétera, realmente van a sufrir eternamente cuerpo y alma en el infierno. En la Biblia dice, yo soy el Señor y no
no cambio. Eso es el credo de la Iglesia católica. Ahora, para llegar al cielo hace falta estar bautizado, sí, y cumplir el pacto hecho con Cristo, cumplir los mandamientos. En efecto, nuestro Señor dice al joven rico que le preguntaba qué debe hacer para ir a la vida eterna. Si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. En San Mateo 19:17, guarda los mandamientos del Señor. Ahora, para guardar los mandamientos hace falta los santos sacramentos. Por eso, estar bautizado, qué bueno, pero hace falta después confirmarse, hace falta confesarse de los pecados que hay, hace falta recibir cuerpo, sangre de Cristo. Cristo dijo, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Esto es algo muy serio. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. No tiene la vida eterna, es grave esto. Y por desgracia, este hereje, padre de todos los herejes actuales, Martín Lutero, que fue una desgracia, falsificó radicalmente la religión cristiana en todos los puntos. La falsificó radicalmente. Suprimió de un plumazo 6 de los 7 sacramentos. Anuló el santo sacrificio de la cruz hecho presente sobre el altar mediante la Santa Misa. Entregó la Biblia, libro sagrado de la Iglesia Católica, a cualquier charlatán que con la Biblia falsificada hace lo que quiere, cobra sus diezmos y se enriquece a cuesta de los pobres que lo han seguido con engaños y mentira, y hacen la guerra a la Iglesia de Cristo. Todo esto el día del juicio va a aparecer. Entonces, para salvarnos debemos creer en Dios, sí, bautizarnos, sí, pero también cumplir los mandamientos. Por ejemplo, todos los bautizados católicos que en ese momento no están casados por la Iglesia y viven en unión libre, aunque casados por civil, lo que tiene efectos civiles, pero no están casados por el sacramento, y bien están en estado de fornicación y de pecado mortal, de escándalo. Todos los que han, por desgracia, destruido su matrimonio, están viviendo en adulterio con otra persona, bien están en pecado mortal de adulterio y de escándalo. Todos los que, los borrachos, por ejemplo, los drogadictos, los ladrones, los usureros, los brujos, los hechiceros, los homosexuales, los afeminados, los maldicientes, los rapaces, bien, no poseerán el reino de Dios, dice San Pablo en 1 Corintios 6:9. Ahora, si un católico ha pecado de esos pecados, se arrepiente, se confiesa, se cambia de vida, sí hay perdón. Pero si la muerte lo sorprende, en esa situación no hay salvación, no hay perdón, cuidado. Y cuidado también, en el otro mundo no hay tiempo para arrepentirse. El que cae en el infierno nunca más saldrá del infierno. Aunque haya resurrección, bajará cuerpo y alma para siempre ahí. Y el que pecó, se confesó, se arrepintió, porque la confesión viene de Cristo. Capítulo 20-23 de San Juan, recibe el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados y a quienes le tienen que ser detenidos. Entonces, el que pecó, se confesó, se arrepintió, rectificó, y bien habrá salvación para él. Y todo católico que deja la Iglesia Católica porque le gustó tal secta o tal otra secta o tal religión, está en pecado gravísimo de apostasía, porque sigue un evangelio falsificado. En resumen, una alma tenemos, si la perdemos, no la recobraremos. Hay un juicio, aunque se repita y se confirma el juicio final. Hay una eternidad, salvación o condenación eterna. Al final del mundo ya no hay purgatorio. Les aconsejo, que los hermanos, de tomar las cosas en serio. La vida pasa como un sueño, y cada pecado mortal nos pone al borde del infierno. Entonces, realmente hace falta ser muy, muy necio, tonto, imprudente para mantenerse en el pecado. Por eso suplico, y en nombre del Señor mando a todos los que viven en unión libre, o en adulterio, o en vicio pecados, a parar con esto,
porque son pecados gravísimos. Y sean lo que sean los pecados que uno ha hecho, y bien, si se arrepiente, si se convierte, si se confiesa, hay perdón, hay misericordia, porque Dios no rechaza un corazón arrepentido. Por nosotros los hombres, y por nuestros pecados, nuestra salvación, el Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre, se llama Jesús, y Jesús significa Dios Salvador, dio su sangre por nosotros para salvarnos, y la única iglesia encargada de predicarnos su evangelio es la iglesia, una santa católica apostólica, y ninguna otra. Meditar el credo es muy importante, les aconsejo de meditarlo y de vivir según esto para llegar un día al cielo.